Bueno, a ver, normalmente cuando alguien quiere aprender una habilidad que es, digamos, verdaderamente compleja, pongamos por caso pilotar un avión comercial. Claro, una locura. Sí, o sea, lo lógico y lo más sensato es esperar que el instructor pase primero por un simulador de vuelo, ¿no? Eso es. Nadie te da las llaves de un avión el primer día. Exacto. A nadie se le ocurre sentar a un novato a los mandos de un Boeing en pleno vuelo transatlántico y decirle que empiece a pulsar botones al azar hasta que, bueno, hasta que descubra cómo aterrizar. Sería un desastre asegurado. Totalmente. Pero fíjate que, sin embargo, en el mundo financiero, esa lógica tan elemental parece que desaparece por completo. Ya, se esfuma. O sea, la gente coge, se descarga una aplicación en el móvil, mete ahí todos sus ahorros reales y ¡pum!, empieza a pilotar sin haber leído el manual de instrucciones. Y claro, el mercado no perdona eso. Para nada. Y por eso hoy, en este análisis a fondo, nos vamos a basar en un ensayo que es, de verdad, brutalmente honesto. Se titula Los 7 errores más comunes al invertir en bolsa. Es un texto fundamental, la verdad. Sí, porque no es el típico manual académico aburrido, ¿sabes? Son las cicatrices reales de alguien que lleva 7 años en los mercados perdiendo dinero a base de bien para poder aprender. Sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Total. Así que nuestra misión hoy, en esta inversión, es destilar todas estas lecciones para que, bueno, para que quien nos escucha pueda saltarse la parte del sufrimiento y el coste económico y aplicar esto hoy mismo. Vale, vamos a desgranar esto porque el nivel de transparencia de esta fuente es absoluto. Y es un enfoque imprescindible, estoy seguro de ello. A ver, el mercado de valores es fascinante precisamente porque no castiga la ignorancia inicial. Ah, no. No. Todo el mundo empieza sin saber absolutamente nada. Y el mercado es solo a sube. Lo que verdaderamente castiga, y además con una dureza extrema, es la arrogancia. Ya, el creer que lo sabes todo. Exacto. La falta de voluntad para formarse. O sea, los errores que relata el autor son casi inevitables para el principiante. Pero al documentarlos con tanta frialdad, se transforman en una especie de mapa, un mapa de campos minados para cualquier futuro inversor. Pues hoy empecemos por la primera mina de ese mapa, que es el momento exacto de elegir qué comprar. El primer gran escollo. Sí, porque, a ver, la intuición humana está biológicamente programada para la supervivencia y para optimizar recursos. Y eso nos empuja siempre a buscar gangas. Constantemente. Claro. O sea, si vemos un producto muy rebajado en el supermercado, el cerebro libera dopamina y vamos y lo compramos. Pues la fuente relata cómo intentó trasladar esa misma mentalidad de supermercado a la bolsa. Y ahí es donde viene el golpe. Madre mía, ya te digo. Cuenta que encontró una empresa cuyas acciones cotizaban a, atención, 22 céntimos. 22 céntimos. ¡Buf! Claro, y su cerebro gritó que eso era una ganga absoluta. Invirtió 200 euros pensando que al comprar miles de acciones por tan poco capital, el riesgo era bajísimo y la probabilidad de ganar era enorme. El famoso espejismo de los céntimos. Eso es. Pero entonces la empresa ejecutó una operación corporativa, una ampliación de capital. Su participación se diluyó por completo y el dinero, pues, se esfumó. Lo fascinante de aquí es cómo un sesgo cognitivo tan básico choca frontalmente contra la mecánica financiera más despiadada. Ya, es que te pasan por encima. Literalmente. O sea, el espejismo absoluto es confundir el precio con el valor. El precio, esos 22 céntimos, es pura y exclusivamente el dinero que tú desembolsas por un título. La etiqueta del precio, vaya. Exacto, la etiqueta. Pero no te aporta absolutamente ninguna información sobre si el negocio que hay detrás es caro o es barato. A ver, para que nos entendamos, es como intentar tasar el valor de una mansión fijándose únicamente en que la puerta de entrada te cuesta 50 euros. Esa es una analogía impecable. Claro, ignorando por completo que los cimientos de la casa están devorados por las termitas y que la propiedad tiene, no sé, 3 embargos hipotecarios a punto de ejecutarse, no. Tal cual. Y la ampliación de capital que mencionabas es el golpe de gracia para quien ignora esos cimientos. ¿Cómo funciona eso exactamente? Para que quede claro. Pues mira, expliquemos el mecanismo. Cuando una empresa está al borde de la quiebra y los bancos le cierran el grifo del crédito, su última opción para sobrevivir es emitir y vender acciones nuevas. Vale. Entonces, si imaginamos la empresa como una pizza de 8 porciones, una ampliación significa que de repente cogen y cortan esa misma pizza en 32 trozos. Ostras, claro, tu trozo se hace enano. Exactamente.
Si el accionista minoritario no inyecta más dinero fresco de su propio bolsillo para comprar esas nuevas porciones, su porcentaje de propiedad sobre la empresa original se reduce prácticamente a la nada. ¡Qué locura! Por lo tanto, una acción cotiza a 22 céntimos precisamente porque los grandes fondos, los inversores institucionales, saben perfectamente que la empresa está asfixiada por la deuda y que está a punto de diluir a sus pequeños accionistas. Vale, y esto nos lleva a un peligro que yo diría que es aún mayor. Porque supongamos que alguien ya sabe analizar la deuda y evita estas empresas quebradas. Resulta que mirar los números no es suficiente. No, ni mucho menos. Hay que investigar de forma exhaustiva a quién gestiona esos números. El texto ilustra esto con un caso súper famoso aquí, el de la cadena de supermercados Día. Uf, el caso Día. Tela con eso. Sí, tela. Porque, a ver, desde fuera la narrativa era perfecta. O sea, expansión agresiva, un gigante internacional abriendo tiendas en cada esquina. Parecía imparable. Parecía una máquina de imprimir billetes, sí. Pero resulta que la estructura corporativa estaba profundamente podrida por dentro. Totalmente. El caso de Día debería estudiarse en todas las escuelas de negocios como el ejemplo definitivo sobre el peligro de los incentivos perversos. ¿A qué te refieres con incentivos perversos? Pues, a ver, al invertir en bolsa, uno se convierte en propietario de un negocio real. Vale. Y delegas la gestión diaria en una cúpula directiva. Lógico. El problema surge cuando descubrimos cómo se le pagaba a esa cúpula. En este caso concreto, tenían un bonus multimillonario que estaba vinculado única y exclusivamente al crecimiento de una métrica contable concreta, que es el EBITDA. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el EBITDA, que, para quien nos escucha, básicamente es el beneficio operativo bruto antes de restar impuestos, intereses de deuda y amortizaciones. Exacto, eso es. O sea, suena a un indicador súper sólido, ¿no? Muy profesional, pero tiene un lado oscuro inmenso. Y tan oscuro. El mecanismo de manipulación era maquiavélico, pero, oye, era legal. Esa es la peor parte. Sí. O sea, abrir una franquicia nueva te genera unos ingresos inmediatos en la caja. Y eso, automáticamente, te dispara el EBIT en la cuenta de resultados de ese trimestre. Vale, los números lucen geniales en la presentación. Preciosos. Pero, ¿qué pasa con la deuda masiva que la empresa tiene que asumir para financiar esa expansión tan suicida? Claro, los préstamos. Pues que esa deuda va a la partida de intereses, la cual, como bien has dicho, queda excluida del EBITDA. Madre mía. Y espérate, ¿qué pasa cuando el pobre franquiciado se arruina los 2 años porque la tienda no era viable en esa ubicación? Que se come el marrón el franquiciado. Eso es un problema a largo plazo. Los directivos crearon una especie de ilusión óptica contable. Cumplieron su objetivo de EBIT, cobraron sus superbonus millonarios y abandonaron el barco. ¡Qué barbaridad! Y mientras tanto, cuando la realidad por fin afloró y la deuda ahogó al negocio, la empresa tardó, ojo, 12 años de procesos judiciales y reestructuraciones para recuperar algo de su valor. 12 años. ¿Una década entera perdida para el pequeño inversor? Una ruina. Es que es espeluznante. Volviendo un poco a la analogía de los coches. Es el equivalente a comprar un vehículo de segunda mano por 500 euros sin abrir el capó, solo porque el exterior está recién pintado. Exacto. Para descubrir luego no solo que el motor está a punto de reventar, sino que los mecánicos del concesionario tienen un acuerdo secreto para destrozarlo y vender las piezas de repuesto, mientras a ti te aseguran que el coche va de maravilla. Es una imagen dura, pero es exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo demonios se puede detectar este sabotaje interno antes de meter tu pasta? Pues mira, la fuente es muy tajante al respecto y propone 3 filtros que son innegociables. A ver. El primero es exigir siempre que la directiva tenga lo que llaman en inglés skin in the game. O sea, jugarse su propio pellejo. Exactamente. Una parte sustancial de su propio patrimonio personal tiene que estar invertida en acciones de la misma empresa. Si el barco se hunde, ellos tienen que ser los primeros en perder su dinero. Me parece justísimo. El segundo filtro. El segundo es leerte la letra pequeña de sus contratos, para ver cómo narices cobran sus bonus. Las recompensas tienen que depender de la rentabilidad sobre el capital a largo plazo, no de métricas aisladas y fácilmente manipulables como el EBITDA o los ingresos brutos. Claro, para evitar el caso Día. ¿Y el tercero? El tercer filtro es el historial ético. Una sola mancha previa por irregularidades contables o por tratar de forma abusiva a los proveedores es una línea roja absoluta. No hay segundas oportunidades con el dinero ajeno. Es un escudo protector brutal, la verdad.
Ahora bien, demos un paso más. Asumamos que el inversor ya domina esto de la valoración, huye de las trampas de valor a 22 céntimos y además filtra perfectamente a los equipos directivos. Vale, un inversor aplicado. Sí, pues el ensayo da un giro radical aquí y nos advierte de que el próximo asesino de rentabilidades no está en la bolsa de Nueva York ni en los despachos de los CEOs. No, está mucho más cerca. Exacto, está en la propia cuenta bancaria personal. O sea, de nada sirve encontrar el negocio más rentable del siglo si tus finanzas domésticas son un castillo de naipes. Ese es el concepto del orden financiero vital. Cuéntame más sobre eso. Existe una creencia que es muy, muy peligrosa. La gente piensa que la bolsa es la herramienta mágica para salir de los problemas económicos. El pelotazo para pagar deudas. Exacto. Y la realidad es exactamente la contraria. La inversión es el paso final que consolida una economía que ya está saneada. El texto establece un proceso rígido. ¿Vale? El primer paso ineludible es liquidar cualquier deuda al consumo que tenga altos intereses. Hablamos de tarjetas de crédito, las famosas revolving, o los préstamos para comprarse un coche. Es que matemáticamente tiene todo el sentido. O sea, si el mercado de media histórica te ofrece un rendimiento de, no sé, el 8 o el 10% anual, Con suerte, sí. y una tarjeta de crédito te está cobrando un 20% de interés por esa deuda aplazada, Es un agujero negro. claro, intentar invertir mientras tienes esa deuda es como intentar llenar una piscina que tiene un boquete gigantesco en el fondo. Es un suicidio matemático, literal. Y el segundo paso de este orden vital, una vez has tapado ese boquete, es la construcción del fondo de emergencia. Súper importante. Vital. Un colchón de liquidez que cubra tus gastos esenciales de 6 a 12 meses, guardadito en una cuenta segura y totalmente intocable. Intocables, subrayamos eso. Eso es. Y solo cuando esos dos pilares están bien construidos de hormigón, entonces, y solo entonces, el excedente de capital puede ir a la bolsa. Y oye, el autor ilustra esto con un drama que me parece súper común. Habla del pánico absoluto que supone invertir el dinero que, en realidad, vas a necesitar el mes que viene para pagar el alquiler de tu casa. Bof, la peor idea del mundo. Ya te digo. Porque, a ver, la bolsa es inherentemente volátil. O sea, las correcciones de un 20 o un 30% son fenómenos súper normales y cíclicos. Pasan cada pocos años. Claro, pero si esa caída rutinaria ocurre justo en el mes en que tú tienes que pagarle a la casera, en tu mente se activa una alarma biológica de vida o muerte. Entras en pánico. Exacto. La presión te ahoga la racionalidad y te obliga a liquidar la cartera en el peor momento posible, asumiendo unas pérdidas que ya son irreversibles. Es que al mercado, a la bolsa, le importan un pimiento las urgencias vitales de la gente. Total. Es un mecanismo completamente agnóstico. Bajo un estrés de liquidez severo, el cerebro reptiliano del ser humano es incapaz de distinguir entre una fluctuación normal de las cotizaciones en una pantalla y una amenaza directa a su supervivencia física. Es como si te persiguiera un león. Exactamente. Se entra en modo de huida. Por tanto, la verdadera ventaja competitiva de un inversor no viene solo de lo listo que sea analizando empresas, sino de su estructura patrimonial previa. Esa base es la única que te permite soportar la volatilidad sin perder la cordura. Y hablando de cordura y de psicología, una vez que esa base financiera de cemento armado ya está lista, entramos en lo que la fuente describe como la tortura mental más universal de todas. Uf, la psicología del inversor. Sí. Y aquí trae a colación esa famosa analogía del mítico inversor Peter Lynch, que me encanta. Es buenísima. Dice que mantener en cartera las empresas que están perdiendo dinero porque su negocio ha fracasado, mientras vendes rápidamente las empresas que no paran de crecer y dar beneficios, es exactamente igual que gestionar un jardín cortando las flores más espectaculares en cuanto florecen. Para regar las malas hierbas. Eso es, para dedicarte a regar obsesivamente las malas hierbas con la esperanza ciega de que algún día, por arte de magia, muten en rosas. Si conectamos esto con la perspectiva general de la creación de riqueza, aquí tocamos el concepto económico más devastador y silencioso de todos, que es el coste de oportunidad. Espera, vamos a detenernos en el mecanismo de esto. O sea, ¿por qué es tan sumamente destructivo? Pues mira, el ser humano tiene una aversión a la pérdida que está profundamente arraigada en su ADN. Cuando una acción cae en picado porque su modelo de negocio se ha quedado obsoleto, el inversor se niega a vender en rojo para no materializar el error. Claro, el orgullo. El ego, sí. Se convence a sí mismo diciendo, bueno, lo mantendré un par de años hasta que vuelva al precio al que yo compré y así por lo menos salgo empatado. Lo he escuchado 1000 veces. Ya también.
Pero durante esos 2 años, ese capital se ha convertido en dinero muerto. El coste de oportunidad es todo el interés compuesto y toda la rentabilidad que ese mismo dinero habría generado si hubieras rescatado y reinvertido en una empresa buena, en una líder con márgenes crecientes. Ya, claro. Es una hemorragia invisible. No te genera notificaciones de alerta en rojo en el móvil, pero te va destruyendo el patrimonio a largo plazo. Vale, vale. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo y empujar un poco en la dirección contraria. Adelante. O sea, esta regla va completamente en contra de nuestra programación. Cuando una inversión tuya sube un 15%, el cerebro te pega un chute de dopamina tremendo. Sientes que eres un genio. Totalmente. Y la tentación de cerrar la operación, coger el beneficio y sentir esa victoria en el bolsillo es abrumadora. Ya. Pedirle a la mente humana que no asegure ese pájaro en mano, que aguante la posición y se arriesgue a que el mercado mañana vuelva a bajar, parece un esfuerzo casi, no sé, antinatural. O sea, no es lógico querer proteger lo que ya has ganado. A ver, es súper comprensible desde el punto de vista evolutivo, pero es financieramente desastroso. ¿Por qué? Porque ese impulso irracional por asegurar una ganancia diminuta es el muro exacto que separa a los inversores mediocres de la verdadera creación de riqueza generacional. Al vender pronto, eliminas matemáticamente la posibilidad de conseguir un multibagger, ¿Qué es? que en el argot financiero es una acción que multiplica su valor original por 3, por 5 o incluso por 10 a lo largo de los años. Claro, el unicornio. Exacto. Ningún gran patrimonio histórico se ha construido acumulando victorias microscópicas del 10% mientras te comes pérdidas masivas en las malas. Ya veo. La pregunta que debe regir la venta nunca debe ser ¿cuánto he ganado ya? O ¿de qué color está el numerito en la pantalla hoy? La única pregunta válida es ¿los motivos empresariales por los que yo compré esta compañía siguen siendo válidos a día de hoy? Si el negocio sigue yendo bien, vaya. Eso es. Si los fundamentales mejoran, hay que atarse las manos y dejar que la magia del interés compuesto haga su trabajo ininterrumpidamente. Claro, hay que dejar que la bola de nieve ruede por la ladera y se haga gigante. Exacto. Pero fíjate, justo cuando parece que uno ha logrado amordazar a sus propios instintos y dominar la paciencia, resulta que el entorno exterior te lanza un ataque masivo. Uy, el ruido. El ruido, sí. El ensayo profundiza un montón en los peligros de la era contemporánea. O sea, ya no inviertes leyendo el periódico en silencio tomando un café. Ahora inviertes bombardeada por algoritmos. Constantemente. Y esos estímulos digitales no son ningún accidente. Están diseñados por ingenieros listísimos para empujar a la mente humana hacia el comportamiento más destructivo posible, que es la hiperactividad constante. Es un entorno de hostilidad algorítmica total. Las plataformas de hoy en día no tienen ningún interés en tu educación financiera ni en la prudencia. ¿Qué va? Su modelo de negocio se basa en maximizar la retención, los clics y sobre todo las transacciones, las comisiones. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el autor comparte una historia personal que es oro puro sobre el fenómeno del FOMO. Fear of missing out. Eso, el miedo atroz a quedarte fuera de una tendencia mientras parece que todo tu entorno se hace rico sin ningún esfuerzo. Sí, la envidia financiera. Relata un momento de euforia extrema que vivió con ciertas criptomonedas. Resulta que los algoritmos detectaron su interés incipiente y empezaron a saturar su feed con historias de personas anónimas comprándose coches de lujo de la noche a la mañana. El clásico engaño de las redes. Y eso le generó una angustia irreal, o sea, sentía una presión física en el pecho por no poseer un activo que en el fondo ni siquiera entendía ni tenía capacidad para valorar. Se dejó llevar por la ola. Sí, su racionalidad se quebró por completo e intentó comprar justo en la cúspide de la burbuja. Y literalmente dice que solo se salvó porque la plataforma del broker colapsó por exceso de tráfico en ese preciso instante. Madre mía, la suerte le salvó la vida patrimonial. Totalmente. Y a raíz de ese susto mortal, propone algo que él llama la regla de las 24 horas. Que siempre que sientas una urgencia irracional de comprar un activo de golpe, propulsada por ese pánico a quedarte fuera, El calentón, vamos. el calentón, sí. Es obligatorio cerrar la pantalla, apagar el móvil o el ordenador y dejar pasar 24 horas exactas.
Qué difícil es eso, ¿eh? Muchísimo. Pero si al día siguiente, ya con la dopamina y el cortisol más estabilizados, la tesis de inversión no puedes justificarla de forma analítica en un papel en blanco, acabas de evitar una catástrofe patrimonial. Hay que enfriar la cabeza. Hay que interiorizar que el mercado abre miles de días a lo largo de toda tu vida. Nunca, jamás es la última oportunidad. Qué gran verdad. Pero lo que agrava esto es cómo el FOMO a veces evoluciona hacia una falsa ilusión de control. Ya, el creerse trader. Y aquí entramos en el penúltimo gran peligro del texto, que es confundir la inversión seria con la experiencia de un casino de Las Vegas o un videojuego superadictivo en la palma de tu mano. Es un peligro enorme con las apps de hoy en día. Sí, o sea, ese hábito de comprar, vender, revisar el gráfico de las velas cada 10 minutos, cambiar de estrategia, es una inyección de estímulos incesante. Y detrás de todos esos estímulos se esconden los dos grandes parásitos mecánicos del interés compuesto. Cuéntame. Cuando alguien opera con la frecuencia de un trader aficionado, entra en una especie de estado de trance donde siente que está trabajando activamente por su dinero. Suda la camiseta, vaya. Claro, pero está ignorando la aflicción financiera. El primer parásito son las comisiones del broker. O sea, los diferenciales entre los precios de compra y venta, las famosas tarifas por ejecución. Todo eso se va comiendo tu margen de beneficio operación tras operación. Poquito a poco, pero suma. Y el segundo parásito, que es mucho más letal, es el impacto fiscal. Exacto, que Hacienda somos todos y nunca perdona. El mecanismo de Hacienda es implacable. Cada vez que tú vendes una posición con ganancias para saltar a otra nueva que te parece mejor, desencadenas un evento fiscal. Toca pasar por caja. Eso es. Tienes que pagar un porcentaje de impuestos sobre esa plusvalía a corto plazo. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que el capital principal que tú vas a reinvertir en la siguiente idea es cada vez menor. Claro, te lo han recortado. Al interrumpir constantemente el proceso de acumulación para ir pagando impuestos y comisiones, la capacidad matemática que tiene tu dinero de multiplicarse se desploma por completo. Es que es la analogía perfecta de estar subido en una cinta de correr en el gimnasio. Me gusta esa imagen. O sea, el inversor hiperactivo suda a mares, pulsa botones, eleva sus pulsaciones y siente que está haciendo, un esfuerzo titánico operando en el mercado todos los días. Se cree el lobo de Wall Street. Total. Pero si mira a su alrededor, sigue exactamente en el mismo maldito sitio. No ha avanzado nada. Cero. Todo ese esfuerzo físico y mental solo sirve para enriquecer al dueño del gimnasio, que en este caso es el broker que cobra los peajes, y al Estado, mientras el capital del pobre corredor se va desgastando por pura fricción. Tal cual lo cuentas. Por eso todos los grandes referentes insisten siempre en que la inversión profesional es, y ojo, debe ser, una actividad extraordinariamente aburrida. Aburrida. Qué poco vende eso, ¿eh? No vende nada, pero es la verdad. Invertir de forma inteligente requiere pasarse semanas haciendo un análisis exhaustivo de los balances, leer reportes de la competencia aburridísimos, tomar una decisión firme y luego, literalmente, sentarse sobre las propias manos durante años. Solo debes revisar los fundamentales de la empresa cuando publican los resultados trimestrales. Ya, dejar que trabajen ellos. Eso es. Esa inactividad calculada, esa capacidad que tienes que desarrollar para ignorar el ruido diario, es una de las mayores ventajas competitivas que existen hoy en día en los mercados modernos. Madre mía, qué lección. Y oye, todo esto nos lleva al cimiento final de todo este edificio que estamos construyendo. El séptimo error. Sí. O sea, hemos atravesado un mar plagado de trampas. Hemos visto cómo las valoraciones engañosas de céntimos destruyen tu capital por dilución. Sí. Cómo equipos directivos sin escrúpulos manipulan la contabilidad para lucrarse ellos mismos. Cómo la falta de un fondo de emergencia te empuja a vender en pánico y con pérdidas. Todo un campo de minas. Y cómo el diseño algorítmico fomenta un sobreesfuerzo que solo enriquece a los intermediarios y a Hacienda. Pues bien, para sobrevivir de forma consistente a un entorno tan sumamente sofisticado, el ensayo revela un paso previo que curiosamente la inmensa mayoría de la gente prefiere saltarse. ¿Por pura arrogancia o por exceso de confianza? Exacto. Y esto plantea una pregunta importante, yo mismo me la hago a veces. ¿En qué cabeza cabe enfrentarse al entorno más competitivo y despiadado del capitalismo global? ¿Qué es la bolsa? Absolutamente ninguna preparación previa. Es ir a la guerra con un tirachinas. Literal. Intentar invertir capital en los mercados sin haber invertido primero en el desarrollo de tu propio intelecto es la receta garantizada para la ruina absoluta. Y el texto es muy honesto en este punto, o sea, reconoce que vivimos en la era de la información infinita, ¿no? Sí, sobreinformación. Claro. YouTube, foros, redes sociales.
Todo está repleto de datos bursátiles que son gratis. Pero hace una distinción brillante y dice que la información deslavazada no es conocimiento. Qué gran frase. Es que la información gratuita carece de estructura. No te proporciona marcos mentales ni te ayuda a distinguir lo que es puro ruido de las señales válidas. Totalmente de acuerdo. Por eso subraya que adquirir libros que son fundamentales, o pagar por una formación estructurada seria, o incluso integrarse en comunidades de análisis riguroso, nunca debe contabilizarse como un gasto en tu presupuesto. No, es una inversión. Es la inversión con la mejor asimetría entre riesgo y rentabilidad posible. Absolutamente. Es que es un capital intelectual que es a prueba de recesiones, no sufre inflación y ninguna crisis te lo puede expropiar. Lo llevas puesto. Qué bueno eso. Además, hay un apunte sociológico en el texto que me parece fascinante, sobre el tema de las comunidades de inversión. A ver. Invertir basándose en el valor real de los negocios y en la paciencia implica, casi por definición, ir totalmente en contra del consenso popular. Nadar a contracorriente. Eso es. Implica aguantar el tirón cuando todos los demás entran en pánico y ser súper escéptico cuando todos están eufóricos comprando. Y eso tiene que ser durísimo a nivel psicológico. Es un camino profundamente solitario. Por eso, pertenecer a un entorno estructurado de personas con una filosofía afín a la tuya no solo te aporta un debate técnico de nivel, sino que te suministra esa red de seguridad psicológica que necesitas para mantener el rumbo cuando la presión del entorno es asfixiante. O sea, para no volverte loco y vender todo, vaya. Exactamente. Pues qué recorrido tan denso y revelador hemos hecho hoy. Si hacemos un repaso final de la arquitectura de este ensayo, creo que el mensaje principal es de alivio. Sí, quita mucho peso de encima. O sea, yo misma lo pienso. Los tropiezos tempranos no son fracasos personales que haya que esconder bajo la alfombra, sino que son los peajes naturales hacia la maestría financiera. Las cicatrices de guerra. Eso es. Las claves maestras pasan por, primero, no dejarse deslumbrar por cotizaciones minúsculas de céntimos. Correcto. Auditar implacablemente la ética de quienes gestionan el negocio. Cimentar tu paz mental con un fondo de emergencia previo. El orden vital, importantísimo. Y por último, negarse en rotundo a participar en ese frenesí algorítmico que transforma la acumulación de riqueza en un videojuego de pagar comisiones e impuestos. Un resumen perfecto. Y oye, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión más profunda para quien nos escucha. Me encantan tus reflexiones finales. Dale. Pues mira, una reflexión que emana de las entretelas de todo este material que hemos visto. Si aceptamos que el mercado financiero funciona en su esencia más pura y darwiniana como un gigantesco mecanismo que transfiere riqueza día tras día, Vale. Desde los participantes impulsivos y adictos a la acción, hacia aquellos que son metodológicos y pacientes. el dinero cambia de manos. Exacto. Entonces, debemos contemplar el panorama global de hoy. Vivimos en un siglo donde la tecnología de consumo, los vídeos cortos de 15 segundos, el flujo incesante de notificaciones, todo esto está erosionando la capacidad de atención sostenida de la población. Ya nadie se lee un libro entero. Ahí voy. Si la impaciencia se está convirtiendo en la norma social absoluta, ¡Ostras! significa esto que la pequeñísima minoría de individuos que logren blindar su concentración, cultivar el pensamiento a largo plazo y ejecutar una disciplina inquebrantable, cosecharán en las próximas décadas una ventaja económica e intelectual aún más desproporcionada que en cualquier época anterior de la historia. ¡Wow! Es para quedarse dándole vueltas un buen rato, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Empezamos nuestra travesía comparando la bolsa con sentarse a pilotar un avión sin horas de simulador. Y terminamos descubriendo que el verdadero campo de pruebas, el simulador más complejo que existe, es la propia mente humana. Sí. Y nuestra capacidad para resistir los instintos básicos en un mundo que cada vez es más ruidoso. En fin, ha sido un análisis a fondo espectacular, con un nivel de realismo crudo que, oye, tanta falta hace en este ámbito financiero. Ha sido un placer desgranarlo. Invitamos a todos los que nos han acompañado hoy a mantener la cabeza fría ante las fluctuaciones, a investigar súper a fondo dónde depositan su confianza y, por encima de todo, a seguir explorando y expandiendo el activo más rentable que jamás poseerán, que es su propio razonamiento. Nos escuchamos en el próximo análisis.